Mi nombre es Jorge Jerez, soy director técnico de la institución de MP de Medicina Personalizada. Dentro de las actividades que planificamos para el año, obviamente, esta actividad que tiene que ver con la actual pandemia y fundamentalmente que tiene que ver con la vacunación, no podría quedar afuera. Habitualmente hacemos actividades con los médicos. Hace una semana tuvimos una actividad con los médicos de MP y médicos en general, donde dos expertos que ustedes van a conocer estuvieron brindándole elementos e información como para informar mejor, entender mejor e informar mejor a los médicos, es decir, a los usuarios de parte de los médicos. En el día de hoy lo que vamos a tener es una actividad orientada a los usuarios, es decir, hay mucha incertidumbre, mucha pregunta relacionada con la vacuna. El profesor doctor Walter Pérez y el profesor doctor académico Enrique Pons van a ser los coordinadores de esta actividad. Le vamos a dar la palabra al profesor Pons para que haga la presentación del primer expositor. Buenas noches. Para mí es un orgullo enorme estar en esta reunión y estar en contacto con usuarios que necesitan información, y eso es lo que queremos brindarles, como acaba de decir el doctor Jerez. Yo no voy a ocupar mucho tiempo más que presentar a nuestros dos distinguidos disertantes de hoy, ambos integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario, el GACH, pero además con una trayectoria enormemente importante, lo cual respalda el hecho de que la información que van a brindar es de primer nivel y va a aclarar muchísimas dudas que ustedes puedan tener. Voy a presentar primero a quien va a disertar en segundo lugar, que es la doctora Mónica Pujadas. Ella es pediatra, es epidemióloga, infectóloga pediátrica, diplomada en vacunología, es profesora agregada de pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, ex profesora adjunta del Departamento de Medicina Preventiva y Social y miembro de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas, además de ser consultora de OPS y OMS, la Organización Panamericana y la Organización Mundial de la Salud. Quien va a hablar en primer lugar es el doctor Álvaro Galeana, infectólogo pediátrico, ex profesor adjunto de la Facultad de Medicina también, director en este momento del Hospital Pediátrico del Centro Hospitalario Pereira Rosell. Los dos han ganado suficiente prestigio como para que nosotros nos sintamos orgullosos de tenerlos hoy aquí, y ese prestigio es no solamente a nivel nacional, sino internacional, lo cual da más jerarquía a esta reunión, a la cual les doy yo también la bienvenida a todos los que están del otro lado de la pantalla. En primer lugar, entonces, el doctor Galeana. Bueno, primero que todo les agradezco a las autoridades de MP, agradezco también a Mónica que me acompaña acá. Realmente es todo un tema que estamos viviendo estos días. La pandemia realmente está haciendo mucha fuerza y generando mucha preocupación en la población, de manera que el tema que para nosotros es central, que es lograr una buena inmunización de la gente, sin dudas se ha ido modificando tantos conceptos en el correr de este año que es lógico que la gente tenga muchas dudas de qué es lo que hacer, porque realmente los mensajes desde el punto de vista médico se han ido modificando con el paso del tiempo, y realmente esto es nuevo, pero es nuevo para la gente, es nuevo para los médicos, es nuevo para nosotros, y realmente no nos quedan muchas opciones más que ir adecuándonos en el día a día a las situaciones que se nos genera por esta pandemia. De manera que un poco la idea es dar un pantallazo acerca de las vacunas, dar un pantallazo acerca de algunas situaciones particulares que se generan vinculados a las vacunas, a las dudas que se generan, y más que todo después tratar de responder preguntas o generar un diálogo
si bien es mucha gente la que está participando, pero generar un diálogo como para que la gente pueda sacarse sus dudas y nos ubique de alguna manera a nosotros en cuál es la problemática, qué es lo que la gente la preocupa y poder desde este lugar tratar un poco de ayudar a las decisiones finales de la gente. Antes que todo tenemos que dar alguna noción de lo que es la historia y de los grandes hitos en las vacunas. Y de los grandes hitos en las vacunas yo quiero destacar. En 1796, por primera vez, un médico inglés que trabaja en el sur de Inglaterra detecta que la viruela vacuna podía proteger a las personas que padecían la enfermedad viruela. Y eso detectó porque las personas las señoras que trabajaban con esas vacas, que ordeñaban a las vacas, tenían pequeñas infecciones en sus manos, y esas personas que habían tenido infecciones en sus manos con la viruela, con un virus que es muy similar al de la viruela, que es la viruela vacuna, a partir de allí detectó eso y tuvo la capacidad de detectar que podía evitarse una enfermedad a partir de un virus muy parecido al de la viruela. La viruela se estima que mató más de 300 millones de personas entre el siglo XIX y siglo XX, de manera que ese punto es el punto quizás inicial en la historia moderna del inicio de las vacunas y se debe a Edward Jenner en 1796. Pasaron prácticamente 100 años para que Pasteur salvara la vida de un niño, 9 años, que había sido mordido por un perro y que se sabía que ese niño se iba a morir porque ese perro se había confirmado que tenía rabia, y logró, inyectándole a ese niño después de la mordida del perro, logró evitar que ese niño, Messner de apellido, se muriera de la enfermedad, que tenía prácticamente una mortalidad del 100%. Ahí realmente es que nace la era de las vacunas, 1885, 1890, y realmente después, 1940, se genera por primera vez la vacuna de la gripe. La vacuna de la gripe, 1940, tiene más vínculo no con el problema de la salud de la población, sino con el problema de las guerras, la Segunda Guerra Mundial y la muerte de los combatientes en los lugares, en los galpones donde convivían, porque ahí cuando aparecía la influenza enfermaba y podía matar a mucha gente y los inactivaba y los inutilizaba para la guerra. O sea que no tuvo un fin tan altruista, pero de alguna manera fue una historia importante en la vacuna, en la vacunología. En 1937, por virus atenuado por un mecanismo similar al de Jenner, se logra una vacuna para la fiebre amarilla. Después Sabin logra una vacuna para la poliomielitis, y luego surgieron las vacunas a virus atenuados de la rubiola, sarampión y paperas. O sea, esto tiene sus puntos centrales en la historia. En 1980, por primera vez, se logra que un Escherichia coli produzca una proteína y nace lo que se llama una proteína que después se utiliza para vacuna, y se logra lo que se llaman las vacunas de ADN recombinante. Es todo un paso en la historia. Ahí se logran las vacunas de hepatitis B, la vacuna del papilomavirus humano. Y en 2008, en la Universidad de Pensilvania, logran modificar el ARN mensajero para utilizar, que después se empieza a trabajar para medicamentos, pero también eventualmente para vacunas. O sea, hoy en día, cuando se habla de la vacuna famosa del Pfizer, del ARN, no es algo que se empezó a estudiar hace 6 meses o hace un año. Ya desde el 2008 se estaba estudiando y se adecúa en este último año la técnica para ser utilizada como vacuna. Y ahí surgen las vacunas de ácido ribonucleico o desoxirribonucleico. O sea, hay toda una historia y hay 4 puntos centrales que son estos que yo quiero marcar, que son los que marcan los cambios ostensibles. La poliomielitis, cuando yo era chico, teníamos chiquilines, amigos nuestros, que habían tenido polio, porque la enfermedad poliomielitis en el Uruguay generó que se necesitara
crear un hospital solamente para tratar la polio. Me hace acordar bastante a cuando hablamos ahora del coronavirus, porque el hospital Filtro, que está allá en Boulevard Artigas, se generó para poder atender a estos chiquilines, a estos pacientes, a estas madres. Se traían los pulmones artificiales, toda una creación de una infraestructura para atender la poliomielitis. Hoy en el mundo no está esto, no hay esto, y eso es gracias simplemente a que hay vacunas, y esas vacunas han evitado no solo la muerte, sino la enfermedad de estos niños, y que quedaran con estas secuelas dantescas. En el Uruguay, como tuvimos muchos años, ya les digo, en la epidemia de los años 1956, 57, 58. De manera que hoy, al día de hoy, más de 200 millones de personas se han infectado en el mundo con el SARS-CoV-2 y hay más de 1 millón de muertos en el mundo. Y si vemos la historia, como ven a la derecha, ustedes ven que la poliomielitis ha sido eliminada, el sarampión eliminado, la rubiola eliminada, el tétanos neonatal no existe, la difteria eliminada, la tos ferina, la tos convulsa prácticamente controlada. O sea, hay muy buena historia, y es una historia que, vuelvo a decir, empieza en 1800 aproximadamente. Así como surge la primera vacuna, naturalmente surge la primer grupo de personas contra las vacunas. O sea, en esta caricatura que se hizo en su momento, habla de el wonderful effect of the new inoculation, o sea, el maravilloso efecto de la inoculación. Y en el dibujo ustedes ven que las personas que han sido vacunadas, como esto es Jenner vacunando para la vacuna, para la viruela, que la inyección les iba a generar la salida de vaca de un toro de la nariz o de una vaca del brazo, y así sucesivamente. O sea, naturalmente, así como aparece la primer vacuna que logró evitar más de 300 millones de muertes, en esto, que generó una enfermedad que generó más de 300 millones de muertes, ahí simultáneamente se generaban también los grupos antivacunas, que parecía que lo que se inyectaba era absolutamente maléfico y iba a generar todos estos dramas que sabemos que no han sido así. ¿Cómo se reproduce el virus? Es bien interesante saber, porque el virus del coronavirus, cuando entra en las células, tiene que atravesar la célula, entrar en la célula y generar la producción. La doctora Pujadas más adelante nos va a hablar específicamente, yo voy a pasar un poquito por alto, sobre el mecanismo de producción de las vacunas, porque es un tema que ella siempre ha tenido muy trabajado y me parece bien importante mantenerlo. De todos modos, hay varias formas de vacunas que luego ustedes lo van a ver, pero hay una situación hipotética que debemos tener presente aún con la mejor de las vacunas, porque todavía al día de hoy no lo tenemos claro. Las personas vacunadas, no queda claro que definitivamente sean no capaces de portar el virus en su orofaringe y eventualmente, no lo sabemos, pero eventualmente transmitir e infectar a otras personas por el coronavirus. Acá en esta imagen que tenemos por un lado la columna roja donde nadie está vacunado, y entonces la mayoría de las personas que tienen la infección son sintomáticos, de manera que la mayoría tienen la enfermedad, tienen síntomas, y muy pocos no tienen la enfermedad, pero pueden tener el virus. Después de vacunado, lo que puede pasar, no lo tenemos del todo claro, pero lo que puede pasar es que la población quede sin enfermedad en su gran mayoría. Pocos, aún vacunados, pocos puedan tener la enfermedad, pero la población vacunada podría ser que todavía transmitiera la enfermedad. Es un dato que todavía al día de hoy no tenemos con certeza, y esta es la razón fundamental por las cuales decimos, hoy en día, aún una persona vacunada debe mantener lo que se llaman las medidas no farmacológicas, las medidas de distanciamiento, el tapaboca y el alcohol gel, como para lograr evitar que pueda diseminar. O sea, lo que queremos decir es, yo estoy vacunado, estoy bien vacunado, puedo infectarme, no tener la enfermedad sintomática y transmitirla. Todavía no tenemos certeza de eso. Lo más probable es que sea la menor proporción de personas las que le pase eso. Eso es lo más probable, pero falta tiempo, porque de esta enfermedad se diagnostica la pandemia y empieza en el 2019, en diciembre del 2019, la pandemia se clasifica como pandemia mundial en marzo del 2013, y hoy nosotros recién estamos del 2020, perdón, y hoy recién llevamos
un año y poco de pandemia y no todos los datos los tenemos claros y todos los días podemos tener cambios en lo que nos brinda la información científica. Las vacunas, también la doctora Pujá nos va a hablar del desarrollo acelerado de las vacunas y lo más importante es lograr que la gran cantidad de la población, la mayor cantidad de personas logre estar inmunizada para lograr lo que se llama la inmunidad de rebaño o la inmunidad colectiva o la herd immunity en inglés. Y eso es necesario para nosotros porque hay personas que aún vacunadas no van a responder, hay personas que no se pueden vacunar por razones reales y entonces a esas personas, recién cuando logremos esa inmunización colectiva, solamente en ese momento van a estar protegidas de la enfermedad, porque van a tener pocas personas que sean capaces de infectarlas cuando están cursando a su vez una infección que puede ser asintomática. Y la situación en Uruguay actual es de un crecimiento sostenido de los casos, de una transmisión comunitaria clara del virus y todas las perspectivas que esto implica, tener una transmisión comunitaria. O sea, muchas de las personas, la gran mayoría de las personas no tienen que tener síntomas para transmitir la enfermedad y eso es lo grave porque las personas se sienten y están normales y eso genera una situación de vacunación como urgencia de salud pública y necesario también, por supuesto, no solo lograr la vacunación, sino lograr también mantener las medidas restrictivas de tapaboca, alcohol gel y distanciamiento físico. Pero aún con las vacunas hay problemas que persisten y es la inmunidad, la duración de la inmunidad que se genera con una vacuna no es muy clara todavía. Estamos averiguando, tenemos datos, pero todavía no es claro si son 3 meses, 6 meses, 1 año, 10 años. No ha pasado suficiente tiempo como para tener eso claramente. Tampoco es posible determinar si con la vacunación se podrán modificar las medidas no farmacológicas, lo que decíamos, el tapaboca. No es claro todavía. Por ahora sí sabemos que hay gente que puede estar vacunada y puede ser portadora. Lo más probable es que sea la menor cantidad de gente que transmita la infección, pero todavía no lo sabemos, así que por ahora mantenemos el tapaboca. Cuando se evalúan las vacunas, se evalúan muchas personas, pero no todos los grupos etarios con la misma magnitud. Se evalúa una vacuna siempre inicialmente con las personas medianamente sanas de edades medianas. No se evalúan o no se tiene un número suficiente de personas de mayores edades o de niños, por ejemplo, y eso son conclusiones, genera que no se puedan sacar conclusiones a priori, no porque anden mal, no porque una persona de 80 años no se evaluó va a andar mal. No hay suficientes datos para decir si funciona o no funciona, pero en principio, si con el global de la gente de la edad mediana responden, lo más probable es que sigan respondiendo también los mayores y también los menores. Y los estudios siempre son, tampoco han sido estudiados con las nuevas variantes. Con el paso del tiempo hemos visto que han aparecido variantes virales. Las vacunas que se han evaluado con las variantes iniciales de la pandemia. Si ahora surgen nuevas, también son cosas que vamos a ir aprendiendo en la marcha y que naturalmente tenemos que dar a entender a toda la gente que hay cosas que sí sabemos con certeza y cosas que no sabemos con certeza. Lo que sí sabemos con certeza es que la única forma de detener la progresión masiva de la infección es sin duda la inmunización. Como decía, surgen nuevas variantes virales, hay cambios en la virulencia probables, no son todos, no es muy claro todavía. Puede haber mayor capacidad replicativa, que el virus se reproduzca más, que se disemine más fácilmente, que eventualmente genere una enfermedad más grave, que genere mayores posibilidades de ingresar a CTI y que genere también a su vez, por el paso del tiempo con las nuevas variantes, algún cambio de lo que genera la inmunidad. O sea, si es protegida por esa vacuna o no es protegido, eso puede surgir y puede seguir cambiando.
Un dato no menor es que cuando nosotros producimos y generamos anticuerpos, los anticuerpos no solo se generan por los... la protección de una vacuna no solo la genera los anticuerpos, sino las células que genera el cuerpo. Entonces, siempre que se habla de los anticuerpos, si tengo anticuerpos o no tengo anticuerpos, no es el único dato, es uno de los datos. Digo porque siempre la gente pregunta, yo quiero saber si tengo anticuerpos. No necesariamente es un indicador tener anticuerpos, certeza de que tengo inmunidad, y no tener anticuerpos, certeza de que no la tengo. Así que bajemos un poco la presión de tener que saber si tenemos o no tenemos anticuerpos. No es el único punto, hay otras cosas que importan también. Cuando hablamos de las infecciones, también nos preocupa mucho el personal de la salud, que tengan o no tengan anticuerpos, y cómo se genera. Lo que ha sido siempre claro es que cuando se tienen anticuerpos, por lo menos cuando se tiene algún anticuerpo, la enfermedad o la reinfección es absolutamente excepcional, tanto en el personal de la salud como en las otras personas. O sea, aunque no se vacunen, si tuvieron la enfermedad, seguramente no van a tener o van a tener una enfermedad muy leve posteriormente. Y bueno, y el punto que siempre nos ha preocupado son las variantes. Las variantes, se habla de las variantes de Spike porque es la variante de la proteína que siempre se dice que es la principal que se genera cuando se pegotea en las células humanas para poder generar infección. Con el paso del tiempo ustedes van viendo que en Inglaterra, como con el paso del tiempo han ido apareciendo estos colores diferentes, son nuevas variantes, y eso es un problema. En un reciente estudio ahora del CDC habla de todas las variantes. Como ven, la cantidad de variantes que hay son muchas, son preocupantes algunas son más preocupantes, otras menos preocupantes, pero son muchas y son variadas. En la mayoría todavía no tenemos mucho conocimiento si son más contagiosas o sí o no. Si pueden evadir la respuesta inmunitaria que genera una vacuna, podría ser mínima, podría ser moderada, no hay tampoco todavía un conocimiento cabal, entonces hay que bajarlo un poquito del tema, porque lo que tenemos ahora es una vacuna, y la vacuna genera anticuerpos, y esa es la herramienta que tenemos hoy. El año que viene veremos qué hacemos. De todos modos, las tres variantes principales que hoy se habla son las del Reino Unido. Todo el mundo ya la conoce porque se habla en la radio como si fuera un tema de todos los días, ¿no? De las variantes. La gente habla de la B117 o la 351, la brasilera como la P1. Estas han ido apareciendo, estas tres son las principales que hoy centramos la atención, por la eventualidad de que la respuesta inmunitaria generada por las vacunas no las cubra, sobre todo con la P1, que es la que surgió en Brasil, que no sabemos si hay o no hay en nuestro país. Y para esas variantes, entonces, para estas tres variantes, la duda que surge es con las vacunas, si las vacunas las protegen o no las protegen. ¿Cuál es la consecuencia de la variante? Que se puedan propagar más rápido, que puedan generar una enfermedad más grave, que puedan evadir lo que los anticuerpos producen. O sea, cuando nosotros nos vacunamos producimos anticuerpos, o cuando tenemos la propia enfermedad producimos anticuerpos, pero esos anticuerpos cubren o van a impedir que las variantes se reproduzcan o no se reproduzcan. Si usamos medicamentos como los anticuerpos monoclonales, que es la producción de anticuerpos para evitar, para inactivar al virus, si el virus cambia, puede ser que ese anticuerpo monoclonal no lo pueda cubrir. Son todas interrogantes que se nos generan. Y como último punto y central, si la inmunidad que se genera por la vacuna puede no ser efectiva para esas variantes. Es la gran duda, eso hay que tenerlo en cuenta y hay que saber que eso existe, y de eso se está estudiando, pero eso se está estudiando con variantes que han surgido en diciembre o en enero. Todavía no tenemos la respuesta asegurada. ¿Cómo se genera una variante? Bueno, una variante se genera si hay una respuesta inmunitaria con una vacuna extremadamente fuerte, esa cepa seguramente va a no poder sobrevivir, y independientemente de que sea o no sea una variante, la va a liquidar, porque va a liquidar a la gran masa de virus. Si la respuesta inmunitaria de una vacuna es muy débil, no modifica el virus, y entonces generamos anticuerpos, pero el virus no le hace caso ni se entera y se sigue reproduciendo. Y si hay una respuesta inmunitaria media,
ahí eso sí es lo que ejerce de alguna manera una presión selectiva para que ciertas variantes que no las logra eliminar en la primera etapa porque la respuesta no es muy buena, sí puedan sobrevivir, sí puedan sobreponerse y después ser las únicas que sobreviven a eso. Ese es el punto central por el cual se puede generar mutantes, y eso motiva que cuando específicamente damos la vacuna tiene que haber sido dada las 2 dosis en tiempo y forma para generar una muy buena respuesta inmunitaria. Ese es un punto central para lograr evitar que surjan nuevas variantes. ¿En qué estamos hasta el día de hoy? Los ensayos de Pfizer, BioNTech y Moderna son que cuando evaluaron, cuando se evaluaron las cepas, no estaban todavía esas poblaciones, o sea que todavía no lo tenemos claro. Sin embargo, los ensayos también después de otras vacunas también han salido, algunas generaron preocupación. Si ustedes leen en la información en los diarios, se ha visto que en Sudáfrica algunas cepas no eran cubiertas por la vacuna, eso generó disminución de la administración de dosis. Eso no lo hemos vivido tanto en Latinoamérica, pero es una generación de problemas que tenemos que estar atentos porque pueden existir. Y realmente lo que sí sabemos es que todavía tampoco tenemos un nivel de anticuerpo que podamos decir, lo medimos y sabemos que con este nivel de anticuerpo no va a surgir ninguna variante. Podrán surgir o podrán no surgir. No lo sé, no lo tenemos claro, no lo tiene claro el mundo, y el mundo sigue girando y tenemos que seguir avanzando en lo que sí sabemos, que es la administración de la vacuna y generar en lo posible una fuerte y robusta respuesta inmunitaria. Como consecuencia entonces de estas variantes, inmunización completa, las 2 dosis, mantener siempre las medidas no farmacológicas, o sea, el tapaboca, porque esa es la forma entre 2 personas que están hablando, si las 2 personas usan el tapaboca, no hay transmisión de infección, eso es clarísimo. Y, por supuesto, hay que estar atentos al surgimiento de las variantes y las mutantes. Eso implica que en todas partes tiene que mantenerse en los estudios de secuenciación genética para detectar si existen esas variantes. Las variantes se encuentran si se buscan, si no se buscan, no se encuentran. O sea, la parte de gente científica que se dedica a la secuenciación genética de estas cepas son centrales para saber en qué situación, en qué realidad estamos. Entonces, como planteos actuales, que es lo que se está diciendo en este momento, las vacunas en general son efectivas para reducir infecciones y tienen un importante impacto en la reducción de la transmisión. Y eso no hay vuelta que darle. Y también es muy probable, lo que decía hoy, es muy probable que estas vacunas reduzcan la transmisión. Todavía no lo sabemos con certeza, pero lo más probable es que también las personas vacunadas tampoco infecten. Por ahora mantenemos el tapaboca, pero con el paso del tiempo iremos aprendiendo si se reduce o no se reduce la transmisión de las personas que no se enferman. Lo que sí es claro es que la gente que se vacuna se enferma menos, no ingresa al CTI y no se muere. Pero con el paso del tiempo, y algo que hemos hablado tiempo atrás, es las vacunas en los niños no lo planteamos. No lo planteamos porque en principio, si esta es una enfermedad que mata a adultos, cuanto más viejos, cuanto más adultos, más posibilidad de que se enfermen y que se mueran, no parecía muy lógico plantear vamos a vacunar a los niños. Sin embargo, los artículos actuales de la revista Science y de las revistas Nature y de las revistas en general científicas son hacia desviar un poquito. ¿Qué es lo que está pasando? Si nosotros mantenemos una gran circulación viral en la población que no tiene síntomas, como son los niños y los adolescentes jóvenes, y esos niños siguen transmitiendo, no solo tienen la posibilidad de que se genere variantes, sino que hay un reservorio que si no se le entra con vacuna, tampoco vamos a lograr evitarlo. O sea, digámoslo de forma más, a ver si se entiende. Si yo tengo un charco en la puerta de mi casa que está lleno de mosquitos y yo pongo spray dentro de mi casa para matar los mosquitos, yo puedo matar los mosquitos, pero nunca voy a dejar de tener mosquitos hasta que yo no liquide y limpie ese charco que me genera los mosquitos. El no vacunar a una población desde 18 para abajo es una cosa que original y inicialmente todos dijimos, no se puede vacunar a los niños, son vacunas nuevas, etc.
En la medida que va pasando el tiempo y vamos aprendiendo que esas vacunas, dadas las millones de dosis que se dan, no generan problema, nos tenemos que replantear ese tema. Es probable que con el paso del tiempo haya que vacunar también a los niños, porque si no logramos frenar el grupo de personas donde se transmite el virus y nada los afecta, nunca vamos a lograr evitar que las personas mayores se terminen infectando y se terminen muriendo. Y también recordemos que no necesariamente todos los niños son totalmente asintomáticos y es muy gracioso, puede generar problemas también. Esto ha generado que en los niños se están haciendo pruebas, todos los laboratorios están haciendo, incluso el laboratorio Sinovac, la vacuna nuestra, es una vacuna que está siendo evaluada para niños de 3 a 18 años, aparte de la BioNTech y la Moderna, que son las más famosas porque son las de Estados Unidos y porque son las primeras en ser aceptadas por el CDC y por las autoridades americanas. Pero en todas ya se está haciendo porque ya se ha visto que no hay problemas mayores de seguridad con la cantidad de dosis que se ha dado y vuelvo a decirles, hay un reservorio basal de niños, adolescentes que están transmitiendo el virus, que si no actuamos en algún momento, no ahora, pero en algún momento vamos a tener que repensarlo porque puede ser el gran generador de virus para que las personas mayores se infecten. Y también recordemos que niños y adolescentes, los niños entre sí, como decían, son como imanes. No hay dos niños que pasen y no se toquen, no se crucen las manos, no se abracen o no se contacten. Los niños y los tapabocas hacemos lo posible, pero es bastante difícil. Entonces, necesitamos las vacunas porque entre los niños la diseminación es imposible. Y volvemos a un punto central. Existe la posibilidad de enfermedad inflamatoria severa, que es enfermedad que aparece posterior al COVID, a la enfermedad, que puede causar una enfermedad muy grave, que no es muy frecuente, por suerte, pero que es posible. Y como siempre, las cosas poco frecuentes, cuando hay pocos niños que tienen la enfermedad, es excepcional. Pero una excepción o una complicación poco frecuente de una enfermedad que tienen muchos niños, tampoco va a ser tan excepcional. Nosotros como pediatras estamos preparándonos, lo hemos hablado con la doctora Pujadas, tenemos que estar atentos porque estamos viviendo muchos niños infectados que pasan muy bien su enfermedad, solo excepcionalmente han tenido que ingresar y excepcionalmente han tenido que ir al CTI, pero ha habido niños en CTI, ha habido niños ventilados, ha habido niños que hemos tenido que internar y los niños que tienen comorbilidades, que tienen otras enfermedades, son pasibles de tener enfermedades graves, pero además después en esos niños que transcurre la enfermedad prácticamente con muy pocos síntomas y que qué bárbaro porque a los niños no les hace nada, pues que después de 20 días, un mes de haber tenido una enfermedad, tengan cuadros febriles, tengan enfermedades tipo Kawasaki, que es una enfermedad que afecta al corazón, que da un exantema, que es bastante complicada de tratar. Se tratan y mejoran los niños, pero hay que diagnosticarlas. Y quiero decir con esto, por ahora, nuestro problema central es los CTI de adultos y las muertes, pero con el paso del tiempo las cosas pueden ir cambiando y va a poder ser probable y necesario tener que plantearnos la inmunización de los niños como una posibilidad real. Esto es todo lo que quería decir y mi compañera sigue y después estaremos para las preguntas. Muchas gracias a todos. Buenas noches para todos. Es un honor y un placer poder compartir con ustedes estos momentos para tratar de abordar este tema que nos tiene a todos tan complicados y que queremos cada vez saber más. Y agradezco mucho a los organizadores y a la institución por permitirme compartir entonces con ustedes algunas informaciones. Esta es mi declaración de conflicto de intereses
Los puntos que vamos a considerar en esta exposición van a ser, por un lado, considerar las vacunas COVID como una herramienta de salud pública, ¿por qué las consideramos? Vamos luego a complementar lo que el doctor Galeana ya nos mostró, hablando de cuáles son las características, cómo están elaboradas estas vacunas contra COVID-19, y finalmente vamos a ver algunas situaciones especiales, grupos objetivos, preguntas que nos hacemos en situaciones concretas para las vacunas, para terminar con algunas reflexiones y desafíos y dar lugar a, creo que lo más importante que va a ser recibir las preguntas de ustedes y tratar de responder lo que se pueda hasta ahora, ¿verdad? Como bien les decía el doctor Galeana, han sido vacunas de desarrollo acelerado. ¿Qué quiere decir esto? Desde que la secuencia genética completa del coronavirus SARS-CoV-2 se identificó, realmente fue una revolución y un gran avance de la ciencia, lo que permitió que se generaran a menos de un año las vacunas, ya vacunas que se muestran con buenos perfiles de eficacia, efectividad y seguridad. Y queríamos aclarar que ¿por qué se produjo esto? ¿Por qué fue posible ese desarrollo acelerado? ¿Y qué quiere decir una vacuna justamente de desarrollo acelerado? En primer lugar, porque hay un desarrollo muy marcado de la vacunología actual. No es lo mismo lo que llevaba en cuanto a su tecnología, digamos, a hacer una vacuna 20 años atrás que ahora. Eso ya como primer paso nos permitió que tuviéramos otras herramientas para poder desarrollar las vacunas. Por otro lado, el desarrollo de estas vacunas no partió de cero, porque ya había algunas vacunas con plataformas o lo que sería el modo de confeccionar las vacunas similar a lo que se hizo antes, como pueden ser las plataformas de vacuna inactivada, que teníamos amplia experiencia ya en vacunas así, o incluso porque para el desarrollo de las vacunas estas de ARN, que suenan, digamos, como más novedosas y que sí es la primera vez que se desarrollan, había empezado a esbozarse desarrollo para otros tipos de coronavirus de los cuales hubo epidemias previas. O sea que eso también es importante saberlo. Por otra parte, fue fundamental para poder desarrollar en tiempo y forma estas vacunas el gran apoyo que hubo por parte de gobiernos y de instituciones filantrópicas y de laboratorios y de población en general para lograr una vacuna que permitiera combatir la epidemia. Y dentro de ellos se destaca que gracias a esa financiación, por un lado, se pudieron emprender desarrollos aún sin saber cuál iba a ser el resultado, y también de que no faltaran voluntarios. Ustedes saben que cuando se hace una vacuna es importante poder medir en muchas personas qué pasa con el desarrollo de anticuerpos, con el desarrollo de si hay efectos adversos, etc. Y entonces, en este caso, no faltaron voluntarios, y eso contribuyó también a que este desarrollo fuera mucho más rápido que en otra. Ahora, el hecho de que sea un desarrollo acelerado, y este es un concepto bien importante a transmitir, no quiere decir que se hayan salteado fases. Ahí ustedes pueden apreciar en el esquema cómo es el desarrollo tradicional de una vacuna cuando llevaba 15 años más o menos, y cómo ha sido el desarrollo de vacunas contra el SARS-CoV-2. No se han salteado fases y no se han sorteado todo lo que hace a los registros y a la medición de la seguridad, de la eficacia y de la capacidad de desarrollar la respuesta inmunológica. O sea que esto es bien importante aclararlo en primer lugar. Decir vacunas de desarrollo acelerado no es sinónimo de decir vacuna con poca garantía de seguridad o de eficacia, sino por el contrario, creo que es la vacuna que hasta el momento más ha mirado el mundo en cómo se fue desarrollando. Simplemente acá, para tener una idea, cuántas vacunas hay en desarrollo en estos momentos, ahora ya hay alguna más, 182 vacunas en desarrollo preclínico y 81 que ya están con desarrollo clínico, ¿verdad? O sea que realmente hay muchas de ellas. Y acá tenemos cuáles son las diferentes plataformas, ¿o qué quiere decir esto? Es en general la manera en cómo se conforman. Y acá vamos a explicar las plataformas más conocidas, y en especial vamos a hacer hincapié en las vacunas que tenemos en nuestro país o que van a venir próximamente. Vamos a empezar con lo que son las vacunas elaboradas con el sistema que llamamos de ARN o de ácidos nucleicos, que pueden ser de ARN mensajero o de ADN. Las más conocidas y las primeras que se licenciaron fueron las vacunas de ARN. Dentro de ellas se destacan la de Pfizer-BioNTech, Moderna y CureVac. ¿Cómo se hacen estas vacunas y qué quiere decir que tengan ARN?
básicamente se confeccionan a través de un ARN modificado con nucleósidos, en el que se formula, digamos, en esa formulación con una capa de lípidos, pueden codificar la proteína, pueden dar la orden a las células de codificar la proteína que es la de la espícula, que es las puntitas de lo que es el virus, esta es la proteína de la espiga, que son las proteínas que permiten que el virus se adhiera a las células humanas y las infecte. Entonces, al tener esa capacidad de codificar esa proteína, tras la vacunación, las células del huésped que recibe la vacuna capta ese ARN, pero ese ARN no se mete en la célula, no integra el núcleo celular, por lo tanto no hay riesgo de que nos invada ese ARN, digamos, y sí tiene capacidad de generar el desarrollo de esa proteína, presentarla al sistema inmune y así generar entonces la respuesta inmunológica a través del desarrollo de anticuerpos, ¿verdad? Y de inmunidad de las células, que van a proteger o conferir entonces protección contra la infección por SARS-CoV-2. Este es el mecanismo y realmente son vacunas que han sido desarrolladas con una tecnología muy exacta y muy medida y que han demostrado que son eficaces y que son seguras. Por otro lado, tenemos las vacunas elaboradas en base a lo que se llama vectores virales. ¿Qué quiere decir esto? Acá sí ya había más experiencia en desarrollo de estas vacunas, no en vacunas que manejemos en nuestro país, pero sí las vacunas que se desarrollaron, por ejemplo, contra el virus del ébola. Las marcas más digamos, el más avanzado desarrollo de este tipo de plataforma son AstraZeneca, Janssen, CanSino y la Sputnik 5. ¿Cómo se confeccionan estas vacunas? Bueno, a través de un virus que no es el coronavirus, en este caso en general utilizan el virus de adenovirus, es un virus que se modifica de manera de que no tenga capacidad de infectar, pero que sí, ese virus se le da instrucciones para que ingrese a las células y pueda producir una porción inocua del virus que causa la COVID, y entonces también ahí tiene la capacidad de desencadenar la respuesta inmune. Acá hay que tener claro que entonces no estamos introduciendo virus de SARS-CoV-2 vivo, sino que es a través de lo que sería un vector, que es un virus que oficia de vector, introduce la proteína de una porción inocua del virus del SARS-CoV-2, que es la proteína, y que tiene capacidad entonces de desencadenar la respuesta inmune. Así es como funcionan las vacunas basadas en lo que llaman vectores virales. Luego tenemos una plataforma, lo que llamamos virus inactivado. En este caso se toma el virus completo del SARS-CoV-2 y se inactiva por procesos químicos de manera de que no tenga capacidad de generar la infección en el organismo, pero sí de desencadenar la respuesta inmune. La más conocida y la que usamos en nuestro país actualmente de estas vacunas es Coronavac de Sinovac, pero también está Sinopharm, también de un laboratorio en China, y Bharat de un laboratorio de la India. Acá en estas plataformas hay bastante experiencia, son vacunas habitualmente muy seguras, y algunos de estos ejemplos son la vacuna de polio, la IPV, la vacuna inyectable que se da en nuestros niños desde el 2012, la vacuna de hepatitis A, que es una de las vacunas más seguras y eficaces que tenemos, y algún tipo de vacunas antigripales, la que nos damos año a año, son vacunas inactivadas. Finalmente, también dentro de los ensayos clínicos más avanzados y del desarrollo de vacunas, se mencionan las vacunas de subunidades proteicas. Dentro de ellas, las más conocidas son Novavax y Medicago, y en este caso es un mecanismo similar al anterior, pero acá en vez de tener el virus completo, lo que se hace es tomar una parte, una subunidad proteica, que tiene capacidad de desencadenar una respuesta inmune, pero no de generar infección. En este caso tenemos como ejemplo sobre todo la vacuna contra HPV, que tiene una plataforma similar a estas. Y por otro lado, en estos momentos en que todos hablamos, como decía el doctor Galeana, nos referimos tanto a las variantes como a lo que es la eficacia, a lo que es la inmunogenicidad, lo que es la efectividad, es importante que tengamos en cuenta que si bien son todos elementos que estamos mirando muy de cerca y que van a ser requisitos indispensables en la aprobación de las vacunas, tenemos que saber a qué nos referimos, porque hay diferentes maneras de medir estos indicadores y esto va a tener implicancias a la hora de comparar las vacunas o de analizar unas y otras. Y desde ya, sobre todo,
con el tema de la eficacia queremos referirnos claramente. Nosotros tenemos que ver qué objetivo tiene una vacuna y en base a eso medir su eficacia. La eficacia básicamente es el análisis de si esa vacuna me sirve o no me sirve para la finalidad que yo estoy planteando. En este caso, por ejemplo, puedo medir si me sirve para descender los casos internados en CTI, puedo medir si me sirve para disminuir las muertes por COVID-19, puedo medir si me sirve para cortar la transmisión, y todos esos son objetivos diferentes y que me van a poder medir cosas diferentes. ¿Cómo se hace el análisis de la eficacia? En los ensayos clínicos, estos en general son en lo que llamamos ensayos clínicos de fase 3, es que se considera la eficacia sobre todo. En esos casos se mide cómo les va a un grupo de personas en los que se dio la vacuna comparados con otro grupo de personas que es muy similares, pero que no se dio la vacuna. Y es ahí que surgen esos porcentajes que ustedes han escuchado, que dicen si es 50,4, si es 80, si es 95, etc. Eso quiere decir, entonces, que con esos porcentajes podemos afirmar qué probabilidades tiene, entonces, una persona de que no enfermarse o no tener el objetivo planteado si nosotros estamos midiendo. Vamos a referirnos después puntualmente a los valores de estos indicadores en cada una de las vacunas. ¿Cuáles son los objetivos que nos planteamos en las vacunas contra COVID? Y en este caso nosotros tenemos varias posibilidades de un objetivo para una vacuna. Dentro de las vacunas que nos administramos habitualmente, por ejemplo en Uruguay, pueden estar destinadas a disminuir el riesgo si viajo, por ejemplo, como es el caso de la vacuna de la fiebre amarilla, puede estar destinado a prevenir que reemerja o que se me venga otra infección que ya tengo eliminada en el país, como puede ser el sarampión, o puede estar destinado a evitar casos graves de una enfermedad como fue la vacuna de varicela, por ejemplo, inicialmente. Entonces, los objetivos siempre hay que mirarlos porque de ahí va a depender qué le pedimos nosotros a esa vacuna, qué esperamos de esa vacuna. Y para las vacunas COVID, además de los clásicos objetivos de reducir la mortalidad y de reducir la enfermedad, la carga de enfermedad, que le llamamos morbilidad, tiene el impresionante objetivo de mitigar el impacto social y económico que trajo la pandemia en nuestra población. O sea que realmente esa perspectiva nos tiene que hacer pensar en lo importante que es que nos vacunemos contra el COVID. Y a su vez tenemos que definir en un escenario que inicialmente además sabemos que necesariamente va a ser limitado en cuanto a la producción, porque está todo el mundo esperando vacunas y reclamando vacunas, me refiero al mundo en general, no solo a las personas que estamos ansiosas por ver cuándo nos vacunamos, esperemos, ¿no? Tenemos riesgos diferentes y en base a eso es que se prioriza a quién se va a ir vacunando o a quienes se recomienda específicamente esta vacuna. Ahí por un lado surge el riesgo de tener la infección, ya sea porque estamos muy expuestos, las personas que trabajan en la salud, por ejemplo, que también podemos tener riesgo de tener una enfermedad más grave, y en este caso, por ejemplo, los adultos mayores, o riesgo de transmitir la infección a otros. Aquí es donde entra el personal llamado esencial, como es el personal de la educación, el personal de la policía, el personal militar, o también dentro del objetivo del impacto social negativo, y va a ir destinado a aquellos que están, digamos, responsables de mantener el funcionamiento del sistema de salud y de la función de la sociedad en su conjunto. Y es así, entonces, que se seleccionan, siguiendo lo que es la hoja de ruta propuesta por la OMS, se selecciona qué poblaciones se van a ir priorizando, más allá de que desde ya decimos, en esta primera etapa, es muy importante considerar que el objetivo es vacunar a toda la población de 18 años y más. Una acotación sobre lo que es las vacunas en personal esencial, que como decimos comprendemos no solo personal de la salud, sino también personal educativo, personal de policías, etc. Por un lado tenemos que considerar que el trabajador esencial puede a su vez tener una condición, una enfermedad de base que lo haga más vulnerable. Y por otro lado, dependiendo del lugar donde trabaja, tiene distintos riesgos de contagio. Pero ¿por qué se tiene que vacunar? Y esto es extraído de lo que es la educación para el personal de salud, pero que perfectamente aplica también al personal de educación, al personal de la educación o a personal como policías, y es que además
de la protección individual, es fundamental considerar que tenemos la obligación de evitar ser fuente de contagio para otras personas con las que trabajamos, o, por ejemplo, en el caso de la educación, para los alumnos, ¿verdad? Para las otras personas, trabajadores que comparten la tarea, que es fundamental predicar con el ejemplo, porque si uno no se vacuna, ¿con qué, digamos, va a convencer al otro de que sí lo tiene que hacer? Y finalmente, en momentos en que es más complicado todavía, evitar también el ausentismo laboral. O sea que todas estas, digamos, criterios, lo que serían principios, implican la importancia de que nos vacunemos todo el personal esencial en especial. Cuando hablamos de grupos de riesgo o de enfermedades que puedan tener las personas, estas son las que se definieron como lo que llamamos comorbilidades. O sea, ¿qué quiere decir esto? No cualquier enfermedad crónica aumenta el riesgo de tener una infección severa de COVID. Es eso lo que, cuando se refiere a las comorbilidades, o cuando ustedes escuchen que desde el Ministerio de Salud Pública se seleccionan los grupos a priorizar, es porque todas estas enfermedades que ustedes ven ahí demostraron que tienen un aumento en su probabilidad de cursar con una enfermedad más grave si contraen el virus. Entonces, es por eso que se seleccionaron estas y no todas las enfermedades crónicas. O sea, porque acá atrás de esa recomendación hay un análisis muy pormenorizado de si aumentaba o no el riesgo, ¿verdad? Y entonces tenemos básicamente las enfermedades cardiovasculares y dentro de ellas la cardiopatía, también se incluye la hipertensión arterial dentro de la cardiopatía, diabetes, y en especial se habla de la diabetes no compensada o con problemas en su compensación metabólica, la insuficiencia renal crónica y en especial los que están en diálisis, las enfermedades pulmonares, enfermedades crónicas en general, todo lo que sea situaciones de inmunocompromiso, ya sea adquirido por tomar medicación o por tener una enfermedad de base, incluyendo el HIV, por supuesto a las personas sometidas a trasplante de órgano sólido, las personas con cáncer, las personas con cirrosis y las personas obesas con un índice de masa corporal mayor a 30. Estas comorbilidades se demostraron en el mundo y también en nuestro país cuando nosotros analizamos lo que es el informe epidemiológico del Ministerio de Salud Pública. Se refleja exactamente las personas que más han requerido ingresos a CTI o han fallecido han sido personas que pertenecen a algunos de estos grupos o obviamente adultos mayores. Entonces vamos a brevemente describir las vacunas que tenemos acá en Uruguay. Vamos a empezar por entonces Coronavac de Sinovac, que como decíamos es una vacuna inactivada, se elabora en base a un virus, el virus del SARS-CoV-2, pero que se inactiva de manera que no es capaz de producir la enfermedad si yo me inyecto la vacuna, pero sí puedo producir la respuesta inmune. En general se le agrega para potenciar esa respuesta lo que llamamos un adyuvante, que no es más que eso, es algo que ayuda a la respuesta, que sea más robusta la respuesta, y que en este caso es el hidróxido de aluminio. El hidróxido de aluminio, para despejar también dudas, es uno de los elementos que más presente está en la naturaleza, en el planeta, y por ejemplo, es mucho más probable que ustedes tengan trazos de aluminio si toman agua, si se lavan los dientes, con los dentífricos tienen algo de aluminio, ni que hablar si toman vino, que también tiene, y a las dosis en las que está presentado el hidróxido de aluminio en esta vacuna, no tiene ningún riesgo para la salud humana, y eso es importante decirlo. Es una vacuna que se administra en 2 dosis, en general básicamente todas las que en Uruguay, las que tenemos, todas van con 2 dosis, dadas a los 0 y 28 días. Las condiciones de almacenamiento son condiciones, digamos, normales, como las otras vacunas en general, no tiene ningún requisito extra, ¿verdad? Y está indicada para prevención de la enfermedad por SARS-CoV-2 a partir de los 18 años. En general, esto fue muy comunicado, pero por eso me importa especialmente contárselos. Y hoy tuve la oportunidad de participar en una reunión en la que se presentaron nuevos datos reafirmando la eficacia y la eficacia en grupos de riesgo y la eficacia también en mayores de 60 años de esta vacuna. Pero fíjense, cuando ustedes habrán escuchado cómo eran los resultados que mostraba Brasil, mostraba que la eficacia global para prevenir la enfermedad era de 50,38%. Pero si medimos para prevenir enfermedad que requiere consulta médica en general,
es de 78% la eficacia. Y si medimos la eficacia para prevenir casos graves, fatales o que estén hospitalizados, realmente es casi 100%. O sea, ¿qué nos permite esto? Concluir que es una vacuna altamente eficaz. No contentos con esto, esto es los resultados hechos en Brasil y a través de unos criterios de inclusión en esos estudios bastante exigentes en cuanto a el margen de amplitud que tenía, que consideraban para personas enfermas o no para COVID, por ejemplo. Ahí incluyeron una amplia gama, entonces también eso hace que a veces la medición cambie, y también incluyeron una población muy especial dentro de esos ensayos clínicos, que eran personas de la salud que probablemente ya estuvieran expuestas, muchas de ellas, a lo que era el virus. O sea que con todas esas consideraciones me interesa destacar, como decíamos anteriormente, que cuando medimos eficacia no podemos comparar a la ligera una vacuna con otra, porque tenemos que saber a qué se refiere con ese porcentaje y para qué objetivo es que me comunica este porcentaje. Conclusión, la eficacia de CoronaVac es altamente satisfactoria. Contraindicaciones, esta vacuna la única contraindicación que tiene es tener antecedentes conocidos de alergia a un componente de la vacuna, o con un criterio lógico, se pospone la vacuna, no se contraindica, se pospone cuando se cursa una enfermedad aguda hasta resolver el cuadro, ¿verdad? ¿Qué efectos adversos se han comunicado? Han sido muy pocos efectos adversos, son efectos adversos comunes lo que se han comunicado. En general, reacciones locales de eritema, edema, dolor en el sitio de inyección. También se refiere un poco como de cansancio, y eso lo estamos viendo en algunas de las personas que ya se vienen vacunando en nuestro país desde el 1 de marzo con esta vacuna. Básicamente, hasta un 8% más o menos de efectos pueden aparecer en la primera dosis y un 3% en la segunda. No hay reportados efectos adversos graves relacionados a esta vacuna, y esto es muy importante. Dentro de lo que son efectos adversos leves pero no tan comunes, se reporta reacciones de hipersensibilidad, en general leves también, y que no llegan a ser una anafilaxia, y algunos otros como congestión ocular, congestión nasal, edema palpebral. Todos esos efectos desaparecen rápidamente, se ven en las primeras 48 horas posteriores a la vacuna. Vamos a hablar de la otra vacuna que tenemos en nuestro país, que comenzó a aplicarse en el personal de salud a partir del 12 de marzo. Esta es la vacuna de ARN que les decíamos, y recordemos nuevamente, no ingresa al núcleo celular ese compuesto del ARN, y por lo tanto no hay integración genómica, no tenemos que tener miedo de que se nos cambie el chip, ni que se nos cambie nuestro genoma, porque no ocurre eso. ¿Cómo está compuesta? Está compuesta por ese ARN modificado con nucleósidos, y todos esos componentes que ustedes ven allí, entre los que se presta especial atención al polietilenglicol, que es un componente que en alguna ocasión ha demostrado dar algo de reacción alérgica leve. La indicación en el caso de la vacuna es a partir de los 16 años, pero en Uruguay, por razones logísticas, se resolvió que todas las vacunas, por el momento, van a ser para mayores de 18 y más, no por debajo, aún teniendo comorbilidades los adolescentes o niños. Por el momento, ¿verdad? Como decía Galeana, habrá que ver para otros años cuál es la recomendación, pero en este momento, para no confundir, recordemos vacunas contra COVID de 18 en adelante. Se da también en un esquema de 2 dosis, que se puede separar por 21 o 28 días, en Uruguay la estamos separando por 28 días, y acá, como ustedes habrán escuchado también, uno de los desafíos era el almacenamiento, que requiere lo que llamamos cadena de ultrafrío, y que hizo que Uruguay tuviera que prepararse especialmente para poder traer esta vacuna. Esta es una de las vacunas con la que ya se cuenta más experiencia en el mundo, porque fue la primera que se empezó a aplicar, y en forma masiva por los países del norte, básicamente Estados Unidos y Europa, Israel, y que muestra, por un lado, una eficacia global de 95%, muestra eficacia contra las nuevas variantes que hoy el doctor Galeana les mencionaba. Olvidé decir, perdón, que Sinovac se está estudiando, pero también por cómo está confeccionada con esa célula entera, digamos, con lo que es el virus entero, en principio se estima que sí también estaría sorteando muchos de estos problemas de si sirve o no para las variantes. Lo que podría pasar, y también está en estudio, para la cepa P1, esta que ahora ya se confirmó hoy que tenemos presencia en el Uruguay,
podría pasar que la respuesta sea un poco menor en cuanto a su robustez, pero estaría sirviendo la vacuna CoronaVac para la cepa P1, esa es una información importante, más allá de que es fundamental seguir en análisis. Volviendo a la vacuna de Pfizer, dentro de los datos de eficacia, fíjense, muestra esos excelentes porcentajes para reducción de mortalidad, para prevención de casos sintomáticos, para prevención de casos sintomáticos en mayores y en menores de 70 años, para disminuir el riesgo de infección asintomática, o sea que realmente hay muchísimo dato de eficacia bien confirmado ya para esta vacuna. Y por otro lado, tiene algunos efectos adversos, son vacunas muy seguras, pero tienen algunos efectos adversos, básicamente ustedes tienen ahí los porcentajes, la gran mayoría de ellos son efectos adversos leves y también dependen sobre todo del dolor en el sitio de infección, de inyección, puede haber fatiga, puede haber dolor de cabeza o dolor de los músculos, básicamente todos efectos que desaparecen rápidamente a más tardar 48 horas después de la inyección. Y dentro de los efectos adversos que más se prestó atención, tanto durante el desarrollo de la vacuna como luego cuando ya se comenzó a aplicar en forma masiva, ha sido lo de la reacción alérgica, la anafilaxia. Entonces, ¿cuál es acá la contraindicación de esta vacuna? Lo mismo que para la anterior, la única contraindicación es si ha habido reacción alérgica grave a uno de los componentes de la vacuna, en general en un episodio de vacuna anterior o un componente conocido, ¿verdad? Lo que de todos modos se ha tomado como precaución ha sido el antecedente de una persona, si tiene alergia a otra sustancia, ya sea otro medicamento, un antibiótico, por ejemplo, o un alimento, las personas que hayan tenido una reacción alérgica grave, una anafilaxia, frente a una de esas sustancias extra vacuna, lo que se recomienda es permanecer 30 minutos después de darse la vacuna de Pfizer en observación en un lugar donde se pueda atender rápidamente si precisa esa reacción. ¿Y por qué se recomienda eso? Porque habitualmente la reacción potencialmente muy poco frecuente, pero que puede aparecer, aparece inmediatamente luego de la inmunización. Entonces, volviendo y resumiendo, lo vamos a volver a destacar, pero las personas alérgicas pueden darse esta vacuna, simplemente que a diferencia de las no alérgicas, van a tener que permanecer 30 minutos en el vacunatorio en observación. Acá tenemos eso que les estaba mencionando, ¿verdad? Y recordemos que una reacción alérgica grave se considera aquella que ha tenido que ser tratada con un fármaco como es la adrenalina o que ha requerido hospitalización por esa inyección. Vamos a hacer mención a algunas vacunas más, que por ahora no las tenemos en el Uruguay, pero que hay posibilidad, según el mecanismo de COVAX, que es como un mecanismo de compra que establece la OMS, tal vez llegue a Uruguay, AstraZeneca. Esta vacuna es una vacuna también de vector viral, a diferencia de las anteriores, que tiene, como decíamos, un virus, que en este caso es adenovirus, el que tiene la proteína del SARS-CoV-2, o sea, no tiene SARS-CoV-2 vivo, y no tiene capacidad ni el virus vector, ni mucho menos la proteína esa, de producir la infección de ese virus, sino que sí genera la respuesta inmune sin producir la infección. Tiene indicación también para mayores de 18 años y habitualmente tiene muy buenos datos también de eficacia, ustedes pueden ver ahí, se habla de 76% de eficacia con la primera dosis y 82% con la segunda dosis, y para prevención de casos graves, como está pasando con todas estas vacunas, prácticamente un 100%. Como efectos adversos es muy similar a las anteriores, puede dar debilidad, puede dar dolor en el sitio de inyección. Recientemente ustedes habrán escuchado que sonó mucho algunas suspensiones que hicieron países europeos porque estaban analizando la presencia de trombosis en personas jóvenes y en general mujeres jóvenes, después de darse esta vacuna, pero el grupo de expertos, tanto de OMS como de la Agencia Europea del Medicamento, que midieron muy de cerca si podía tener vinculación o no esos episodios con la vacuna, ya determinaron que no había relación con la vacuna, eso en base a la cantidad de proporción de vacunados versus los que hicieron trombosis, ¿verdad? Y que había otros factores que estarían condicionando en esa población la trombosis, no la vacunación.
por tanto se volvió a incorporar en esos países que la habían retirado, y es una vacuna que se considera segura y que se puede administrar sin temor a que vaya a dar trombosis. Eso es la última conclusión que tomó la Organización Mundial de la Salud. Finalmente, la vacuna Sputnik, que es la que ustedes saben están dando en Argentina, básicamente también es de vector viral, parecida a la anterior, y lo que hace es también tener una eficacia que es muy buena, se mostró de 91,8%, e incluso en mayores de 60 años, con una eficacia global de 91,6%, y para prevenir casos graves y fatales también 100%, y también tiene bastante pocos efectos adversos y habitualmente locales. Este es el monitor de datos de vacuna en Uruguay, que ustedes saben que pueden entrar en la página y lo tienen día a día. Al 21 de marzo, esta era el total de, como se dice ahora, actos vacunales, 311.666, y agendados 158.000, o sea que realmente fue un récord este fin de semana lo que fue la vacunación. Pese a lo cual, cuando se va a analizar cómo nos ha ido con la vacunación a esos grupos que se fueron priorizando, bueno, tenemos datos que hacen que haya que estimular más la vacunación en algunos de los grupos, básicamente la educación o lo que ha sido el personal esencial, también policías, y eso estamos tratando de que aumente el número de vacunas, porque todavía nos falta para llegar al 100% de esa población objetivo. Y si nosotros, no hay que estarse comparando, pero ustedes saben que hubo mucho ruido, porque Uruguay, que sí era el último país que empezaba en Sudamérica con las vacunas, y eso, bueno, simplemente para que tengan idea, fíjense, esto es cómo está Uruguay en cuanto a dosis por 100 personas, que digamos que cómo se mide digamos, la administración o cómo va el ritmo de vacunación, y estamos segundos en Sudamérica y sextos en el mundo. O sea que realmente nosotros tenemos que poder tener esa capacidad de vacunarnos, y dado que, como bien decía el doctor Galeana, la vacuna es una urgencia de salud pública, cuanto antes podamos completar esa vacunación, más eficaces vamos a ser en evitar la progresión de la infección, como nos está pasando ahora, ¿verdad? Entonces, para terminar, vamos a ver algunos datos ya en el mundo real de cómo vienen dando esos datos de resultado, que acá medimos el resultado en efectividad. Eficacia, como yo les contaba hoy, es ese análisis que se hace entre vacunados y no vacunados, pero en los estudios que se van llevando a cabo en el desarrollo de vacunas. Efectividad es parecido, pero ya en el mundo real, cuando se empieza a aplicar masivamente, no dentro de los ensayos clínicos. ¿Y qué diferencia tiene esto? Que en lo que es la vacunación en el mundo real pueden incidir otras cosas que determinen el resultado. Por ejemplo, la inmunidad de cada persona que se vacuna, o lo que es la situación, por ejemplo, de logística, o si se rompe la cadena de frío. Entonces, estos datos como que son los datos más reales de cómo nos va con las vacunas. Esto en este caso, para la vacuna de Pfizer, la experiencia más grande, el país que más vacunas lleva administradas es Israel, en proporción por habitante, ¿verdad? Y fíjense estos datos excelentes que está logrando de efectividad, y también los datos que muestra en adultos mayores, y ahí ustedes pueden entender por qué se ha ido priorizando alguna vacuna para un grupo o para otra, y ahí fíjense, en azul tienen lo que son los enfermos críticos de adultos mayores de 60 años, en la línea punteada fue cuando se empezó la inmunización, y fíjense en naranja es cómo fue, digamos, adultos mayores de 60 años vacunados, cómo fue aumentando, y fíjense el descenso bien significativo que tuvo la internación de adultos mayores una vez que se fue aumentando la curva de vacunación. Algunos otros datos, también excelentes datos para sobre todo lo que fue el análisis de trabajadores de la salud, y dos palabras sobre la seguridad que viene demostrando. Estos son datos de Inglaterra, en que vacunan con Pfizer y con la AstraZeneca, y fíjense que ellos dicen que realmente han tenido muy pocos casos de efectos adversos reportados. Para la anafilaxia, que es lo que todo el mundo está mirando con más detención, ellos reportan 1 a 2 casos por 100.000 dosis, y para Estados Unidos, que es uno de los países, en este caso para este reporte llevaban 13 millones de dosis administradas y 6.900 efectos reportados.
lo que nos muestra que realmente es muy, muy bajo el porcentaje de eventos reportados, y a su vez dentro de esos pocos eventos reportados, el 90, con casi 91% eran leves. De los serios, que eran 9,2, ahí los tienen cómo se distribuyeron. La anafilaxia, en el caso de Estados Unidos, se reportó en 4,5 casos por millón de dosis administradas. Nuevamente, estas cifras nos reafirman que son vacunas seguras, eficaces y efectivas. Vamos a pasar ahora a describir algunas preguntas para situaciones especiales, más allá de que después contemplaremos las que ustedes deseen a través de las preguntas. En primer lugar, y esto está muy en boga, porque además lamentablemente ustedes saben que vamos en aumento en la curva en este momento en Uruguay, entonces, si ya tuvimos la infección, ¿nos tenemos que vacunar igual? Bueno, la respuesta es sí, nos tenemos que vacunar igual, porque la inmunidad que genera la vacuna puede ser más robusta que la inmunidad que genera la enfermedad, y sobre todo la duración, pese a que hay muchas cosas que todavía se están analizando, pero lo que sí es importante es el plazo en el que me puedo vacunar. Esto que ustedes tienen acá es lo que hasta ahora recomienda la OMS, que son 6 meses después de haber tenido la infección, pero probablemente se baje este plazo, probablemente se baje a 3 meses, eso se está resolviendo en estos momentos, porque también es importante, sobre todo para grupos de riesgo, como personas con comorbilidades, o personas ancianas, o personal de salud, tratar de evitar la reinfección o prevenir la infección por otra cepa, por ejemplo. Entonces, se está analizando muy de cerca si se puede dar la vacuna en un plazo menor a 6 meses. Hasta el momento, este es el plazo que se maneja en base a recomendaciones de OMS. Otra pregunta es si se puede transmitir el virus COVID luego de haber recibido la vacuna. Bueno, cuando uno recibe la vacuna, recordemos, no recibimos virus vivo, o sea que no hay posibilidad de que uno se infecte con el virus del SARS-CoV-2 a través de la vacuna. Eso es un concepto bien importante a destacar. Lo que no quiere decir que la vacuna pueda prevenir siempre lo que es la transmisión en esa etapa inicial, sobre todo, porque la mayoría de los estudios que se han hecho en vacunas, la mayoría, hay algunos que también se hicieron, pero son para prevenir la enfermedad sintomática. Entonces, si nosotros queremos medir transmisión, capacidad de frenar la transmisión de las vacunas, tenemos que fijarnos en los estudios que hablan de la transmisión en personas asintomáticas, y en eso los estudios tienen menos números. De todos modos, se supone que sí, y Pfizer sí ya viene dando que podría estar cortando la transmisión, en la medida en que obviamente también las coberturas vayan mejorando, ahí se va a cortar para cualquiera de las vacunas, ¿verdad? Pero la respuesta entonces es que sí hay que cuidarse, como decía el doctor Galeana también más temprano, independientemente de vacunarnos, tenemos que seguir por el momento manteniendo las llamadas medidas no farmacológicas. ¿Qué pasa con las personas alérgicas? Básicamente entonces volvemos a destacar, y ahí tienen, digamos, documentos que están incluidos en la página del Ministerio, que se pueden acceder. Pueden vacunarse, pueden y deben vacunarse, salvo que hayan tenido una alergia grave a un componente de la vacuna, y se considera una alergia grave a otras sustancias, ya sean fármacos, alimentos, medicamentos, como una precaución, pero no una contraindicación. ¿Qué pasa con el grupo de inmunodeprimidos? Básicamente, los inmunodeprimidos, como veíamos antes, son un grupo de riesgo para tener enfermedad por COVID más grave, por lo tanto, tienen indicación de vacunarse, es recomendable que se vacunen para evitar el tener una enfermedad más grave, simplemente porque muchas veces este tipo de pacientes no se incluyen en los análisis que se hacen de las vacunas, puede ser escasa la información con datos de eficacia sobre todo, y se estima que la respuesta inmune puede ser un poco menor que en una persona que no tenga inmunodepresión. Pero como concepto deben vacunarse porque es más el riesgo, digamos, de tener una enfermedad por COVID severa en esta población. ¿Cuál es el momento o la oportunidad? Si, por ejemplo, la inmunodepresión es por un tratamiento, bueno, deberán consultar con su médico tratante, con el oncólogo o con el infectólogo en caso de HIV, etcétera, para determinar cuál es el mejor momento, la oportunidad de darse la vacuna, pero sí deben darse la vacuna. Lo mismo entonces con las personas viviendo por HIV. Vale decir que para estas personas, todos estos grupos se van a ir administrando según se asignen, por grupo etario o por condición de riesgo, según va diciendo el Ministerio, ¿verdad?
volvemos a decirlo, las personas con cáncer también integran un grupo que tiene el mayor riesgo de presentar complicaciones por la enfermedad, y por tanto es fundamental que se vacunen. Está bien demostrado que no hay que modificar, por ejemplo, los pacientes que estén en quimioterapia, no es necesario modificar las pautas de quimioterapia por la vacunación. Sí es razonable decidir con el oncólogo cuál es el mejor momento para dársela. Idealmente debería ser en un punto medio del intervalo entre las dosis o ciclos de los medicamentos. Básicamente, entonces, personas con cáncer hay que vacunarse, consultan con sus médicos cuál es la oportunidad, y las vacunas pueden ser cualquiera de las dos que tenemos en el país. Personas con comorbilidades, volvemos al punto de cuáles eran esas enfermedades. Los pacientes en especial de hemodiálisis crónica o de trasplante de órgano sólido tienen más riesgo, por lo tanto también es fundamental que se puedan vacunar con cualquiera de las dos vacunas disponibles en el país, la que toque, digamos, porque las vacunas no las elegimos la población, las vacunas nos asigna, digamos, el ministerio, como pasa con todas las otras vacunas. Volvemos a repetir entonces cuáles son las enfermedades. Y lo mismo con las personas que por diferentes patologías, por ejemplo, por una artritis reumatoidea, por una enfermedad autoinmune, esté con un tratamiento de los que baja las defensas, bueno, es importante que se vacune, no interrumpa el tratamiento, y sí discuta con su médico tratante la oportunidad de vacunarse. Y finalmente, las personas en tratamiento con anticoagulantes. Estas vacunas son intramusculares, entonces tienen como precaución la vía de administración, porque en las personas que tienen problemas de coagulación pueden dar hematomas o equimos, es como un machucón, y en realidad no es una contraindicación, pero sí una precaución que dependerá también del grado del problema de la coagulación. Y volvemos al punto de que ya se demostró entonces que AstraZeneca, con el tema de las trombosis, o sea, al contrario de lo que sería la anticoagulación, no está contraindicada, porque ya se analizó por parte de OMS y los organismos europeos que es una vacuna que no está relacionada con las trombosis. En el embarazo también fue de los elementos que fuimos aprendiendo. Inicialmente en los estudios no estaban incluidas embarazadas, pese a lo cual algunas embarazadas que inadvertidamente recibieron la vacuna no tuvieron ningún problema, ni ellas ni su bebé, y por tanto estas vacunas impresionaría que sí son seguras y son eficaces también embarazadas, que por otro lado constituyen también un grupo de riesgo en la que se mostró que pueden tener enfermedad más grave que las no embarazadas. De todos modos, por el momento no es la vacuna destinada específicamente a embarazadas, pero la recomendación nacional y internacional es que las embarazadas se hagan un análisis individual, digamos, de riesgo-beneficio, ante alta exposición, se vacunen, y en general se recomienda, por otro lado, si se está planificando un embarazo, hasta contar con más evidencia, vacunarse y dejar pasar un intervalo de 2 a 4 semanas entre la vacunación y el continuar con el intento de embarazo, y probablemente en poco tiempo tengamos novedades de los ensayos clínicos que se están llevando a cabo, y es altamente, digamos, posible que sea una vacuna que se recomiende en embarazadas para otras, digamos, etapas. La lactancia. Al inicio también hubo muchas preguntas al respecto. Recordemos que por las características que tienen estas vacunas, no son a virus vivo, no tienen ningún riesgo. La lactancia no constituye para nada una contraindicación. Las mamás que están en lactancia deben vacunarse y no deben interrumpir tampoco la lactancia para vacunarse. Y es mucho más el riesgo de que si una mamá se contagia estando en lactancia con COVID, de la transmisión a su hijo, que de cualquier otra cosa que le pueda pasar con la vacuna. Los menores de 18 años, ya se refirió el doctor Galeana. Recordemos que, si bien se están llevando a cabo ensayos y hay muchas opiniones que ya la Academia Americana de Pediatría estaría recomendando que se empiece a aplicar en un futuro, en este momento las vacunas en Uruguay están destinadas a 18 años y más. Para terminar, recordemos que como toda medicación y sobre todo una vacunación como esta, es importante estar muy atentos a cómo va desarrollándose, y para eso, en este caso, no solo el personal de salud, sino también todos los usuarios podemos avisar si nos pasa algo luego de la vacunación, que va a ser la única manera de poder medir muy de cerca los efectos adversos, ¿verdad? Acá ustedes tienen en la página
del Ministerio pueden encontrar. ¿Qué puede pasar con una vacunación y qué es lo que condiciona el éxito de una vacuna? Por un lado, las características que mencionamos son seguras, son eficaces, sirven para lo que nosotros queremos que sirvan. Por otro lado, van a depender de con qué velocidad se vayan produciendo, cómo nos llegan esas vacunas, qué aprobaciones van teniendo, la financiación, la capacidad logística, etc. Pero fundamentalmente lo que más va a condicionar va a ser la aceptación y adhesión de la población a la vacunación. Y recordemos que muchas veces, como pasa con otras vacunas, nos vamos olvidando a veces, como las vacunas son muy efectivas, las vacunas en general, las que contaba el doctor Galeana de cómo fueron sirviendo para eliminar, por ejemplo, la poliomielitis, la viruela, fíjense que como nos vamos olvidando de las enfermedades para las que esas vacunas sirven, vamos pues perdiéndole el miedo a esa enfermedad. Y por otro lado, miramos como mucho más con lupa la aparición de cualquier evento adverso, que por más que son muy, muy poco frecuentes en la historia de la vacunación, existen, y entonces eso hace que se pierda la cobertura, la gente se vacune menos, y ahí puedan aparecer otra vez las enfermedades que habíamos combatido inicialmente. Este ciclo puede estar también ocurriendo, puede llegar a pasar con COVID, y entonces las vacunas COVID. Y entonces es bien importante que ya podamos trabajar con lo que es las dudas o evitar la vacilación y sobre todo evitar el rechazo, porque son vacunas que la ciencia respalda, que la ciencia las desarrolló y que está avalando que son seguras, eficaces y efectivas. Y recordemos, por otro lado, en qué consiste la enfermedad de COVID, y en especial en Uruguay en este momento, que estamos en el momento más duro del combate a la pandemia. Fíjense, esto era al 20 de marzo, cómo es la curva de casos, y ustedes saben, estamos todos consternados con lo que son, para el día de hoy ya aumentaron además 23 pacientes más que esos en CTI, 776 fallecimientos con COVID iban al día de ayer. Realmente es muy importante tener en cuenta que no es una enfermedad banal, y que por un lado yo digo, me da miedo vacunarme porque tengo miedo a un efecto adverso. Bueno, me tiene que dar miedo tener COVID, porque el COVID puede terminar en un casi 4% de las personas terminan internadas, y fíjense que aún personas sin comorbilidades, o sea, personas sanas, pueden llegar a fallecer por COVID. O sea que si yo hago un análisis de riesgo-beneficio, va a ser mucho más probable que yo tenga un problema si tengo la enfermedad por COVID que si me vacuno. Eso es un concepto bien importante. Y finalmente ustedes saben que se habla mucho de eso de la inmunidad de rebaño, que ¿qué quiere decir? Bueno, es cuando se alcanza en la población una inmunidad colectiva que permite que haya menos personas susceptibles, o sea, menos personas que se puedan infectar aún no habiéndose vacunado. Eso se calcula en base a muchos estudios y de cuántas personas deberían contagiarse, etcétera, y se ha estimado que para poder tener inmunidad de rebaño con estas vacunas y para esta enfermedad deberíamos alcanzar un 70% de la población. Y esto solo se puede lograr a través de la vacunación masiva. Entonces, a modo de, en suma, recordemos, las vacunas contra SARS-CoV-2 que se vienen aprobando, que se están ya dando en el mundo y que se están dando en nuestro país, son vacunas seguras, eficaces y efectivas. Son todas bien eficaces para prevenir la enfermedad moderada, severa y muertes por COVID. Tienen similitudes y diferencias, pero recordemos ser cuidadosos, no se pueden comparar hacia la ligera por lo que explicábamos de qué implica la eficacia, ¿verdad? La mejor vacuna es la que nos podemos dar, y ese concepto es bien importante. Y repetimos, es mucho más probable tener un evento adverso por cursar COVID que por la administración de una vacuna contra COVID. Así que, en principio, recordemos que en la medida en que nosotros vayamos a vacunarnos, vamos a lograr controlar lo que es la epidemia en el Uruguay, y por otro lado recordemos que igual, pese a vacunarnos, tenemos que seguir manteniendo las medidas farmacológicas, no farmacológicas, el distanciamiento físico, el uso de tapabocas, el evitar aglomeraciones, que en estos momentos va a ser lo único que nos permita empezar a disminuir esa curva epidémica. Muchas gracias y quedo a disposición de ustedes para las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias, Mónica. Vamos a abrir ahora un espacio para preguntas. En lo que antecedió hemos aprendido todos, incluso los que estamos sentados acá. Pero hemos recibido enorme cantidad de preguntas
y va a ser imposible dar respuesta a todos. Afortunadamente muchas se superponen y más afortunadamente todavía, tanto Álvaro como Mónica, en sus dos exposiciones, y Mónica lo ha hecho detenidamente al final, abordó muchos de los temas que plantearon quienes nos están siguiendo en sus preguntas. El profesor Pérez va a plantear alguna inicialmente. Bueno, tengo el mío. No, sí, agrupamos muchas preguntas, hubo muchas preguntas en relación a cuándo se desarrollaría la inmunidad por las vacunas y cuánto duraría. Esa te la paso a ti, Mónica, y después a Álvaro, que también habló mucho de esto, pero aún después de decirlo, incluso caían preguntas de cuándo se vacunaría a los niños. Si querés, empezás tú. Bueno, en cuanto a la duración de la inmunidad, hay todavía interrogantes a responder, ¿verdad? Pero, como bien decía el doctor Galeana, la inmunidad se mide a través de diferentes elementos, no solo los anticuerpos famosos que todos conocemos, sino también a través de lo que es la llamada inmunidad celular. Lo que se viene midiendo, y por un lado en el mundo real y por otro lado en proyecciones, estaría estimando un mínimo, o sea, de más o menos un año, o lo más ambicioso un año, lo menos ambicioso 6 meses, dependiendo del tipo de vacuna también, o del tipo de huésped donde se mide, pero se estaría hablando de un año. ¿Qué quiere decir esto? Que habrá que seguir avanzando y que tal vez una de las posibilidades sea que esta vacuna sea parecida a la antigripal, que digamos requiere una vacunación anual. Eso se está por ver, pero hay altas probabilidades de que se determine que sea así, y también está pendiente el análisis de lo que es la eficacia para las cepas, ¿verdad? Y cómo venga respondiendo el desarrollo de la inmunidad para las cepas. Sin ir más lejos, recientemente se está comunicando que para vacunas, por ejemplo, de Pfizer y Coronavac, que son las que damos en Uruguay, estarían cubriendo la cepa P1, que se está, digamos, introduciendo en nuestro país, que ya hoy se confirmó que hay casos, pero podría tener un nivel de lo que llamamos anticuerpos neutralizantes con menor poder de neutralización, o sea, que podría ser una respuesta un poco más débil, pero que por el momento ambas, por diferentes razones, por cómo están conformadas ambas, pero podrían estar sirviendo para la cepa P1. Me parece bien importante lo que decías. El punto es que tampoco se va a saber, para completar un poco lo que vos decías, Mónica, las variaciones pueden seguir ocurriendo. Entonces, tenemos que entender que llevamos un año de enfermedad diseminada y de estudio. El otro día yo leí un artículo donde decía por qué se generan las variantes, y había alguien que hacía la similitud con el juego del teléfono de los niños. El juego del teléfono es que se pone en la lista de niños, uno dice una frase, el otro lo que escucha repite, lo que escucha repite. Cada uno está convencido de que lo que repite es exactamente lo que escuchó. Sin embargo, el último es una frase totalmente diferente a la que se originó. Y de esa manera, en esa copia con virus del tipo RNA, es que se generan esas variantes. Entonces, no tenemos tanta noción de cuánto va a cambiar, porque realmente no lo sabemos. Y las vacunas además tienen efectos diferentes. Las vacunas más famosas, Pfizer, Moderna, están dedicadas solamente a generar la proteína espícula, la proteína que se pegotea al receptor respiratorio. Sin embargo, la clásica vacuna Sinovac es una vacuna a virus enteros, muertos, inactivados, pero tiene antígenos todo el virus, no solo esa proteína. De manera que si en algunos países, claro, ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos informamos con literatura norteamericana que solo usan esa. No hay muchos artículos que evalúen las variantes de vacuna, por ejemplo, para Sinovac, pero la otra parte del virus, que no es la espícula, esa podría ser mantenerse y generar igual buena protección de anticuerpos. Entonces, todavía no sabemos cuánto puede durar. Sí sabemos que el virus RNA, como es este coronavirus, como el virus influenza,
son de padecer mutaciones, de padecer modificaciones, y es posible que haya que modificarlos. Con respecto a los niños, el primer punto que se plantea con las vacunas es evitar los muertos y evitar la saturación de los servicios de salud, como tú bien dijiste. No se plantea en este momento porque no es un problema que hayamos tenido con los niños. Los servicios de salud han sido ocupados no por pacientes con COVID, por otros pacientes, pero ¿cuál es el punto? A la larga, a mediano y largo plazo no está planteado para este año 2021, pero por algo los laboratorios transnacionales importantes, todos están abocados a la seguridad en los niños, porque tarde o temprano va a ser algo que nos lo vamos a plantear. No nos lo estamos planteando ahora, no nos lo planteamos para las personas, no lo podemos administrar hoy lamentablemente para las gurises, aunque tengan 16 y 17 años y tengan comorbilidades. Por ahora el ministerio no lo ha autorizado y nadie puede administrar, ni ninguna vacunadora va a administrarle una vacuna a un menor de edad. Pero a diferencia de lo que yo personalmente decía hace un año atrás o hace 8 meses, no me planteo una vacuna de desarrollo rápido para los niños, hoy tengo que cambiar esa idea porque a la larga es probable que para lograr cobertura para toda la población también haya que vacunar a los niños. Buenísimo. Adelante. Sí, una pregunta mía, de atrevido, no debería ser yo quien hiciera preguntas ahora, pero han surgido algunas en el público acerca de ¿y cuánto dura la inmunidad? Y si es poca, si es mucho tiempo, y me parece que quizás si ustedes logran darme una respuesta a mí que me satisfaga, también puede satisfacer al público. Y me planteaba un ejemplo. La vacuna de la gripe nos la damos todos los años. Entonces, ¿cabe la posibilidad de que tenga que ser así? ¿Y eso podría ser una buena estrategia de futuro? Sí, es un poquito lo que recién referíamos, que hay altas probabilidades de que sea así, más allá de que obviamente todavía no existe la certeza, y de lo que sí cada vez hay más certezas es de que de todos modos, independientemente de cuánto vaya a durar esa inmunidad, está mostrando que sirve para ahora, para la pandemia que todavía estamos combatiendo y padeciendo, y que por lo tanto, independientemente también de qué vayamos conociendo de la duración, es fundamental poderse dar cuanto antes la vacuna, porque es la única manera de que realmente empecemos a tener menos personas en CTI, menos muertos y menos enfermedad grave en la comunidad sobre todo. Seguimos teniendo un gran problema y es los problemas asistenciales. Hoy en día hay dos cosas que tenemos que seguir haciendo: usar el tapaboca y vacunarnos. Usar el tapaboca en lo individual y en lo inmediato. La vacunación para ver si podemos terminar este año teniendo una vida más o menos normal. No queda claro que vayamos a tener una vida igual de normal que la que teníamos antes del coronavirus. No hay ningún signo que diga esto se terminó. Sí tenemos buenos datos, tenemos datos de que en Israel, población altamente vacunada, disminuye las personas añosas que se internan, disminuyen las muertes. Va cambiando la edad, pero todavía tampoco lograron vacunar a toda la gente como para decir se acabó la enfermedad. Las posibilidades de mutaciones, y lamentablemente las tenemos, hay que enfrentarlo. Y sí queda claro, no sé si vamos a tener una vida igual de normal que antes de esta enfermedad. Dos preguntas, una para Mónica y la otra para Álvaro, a ver si pueden hacerlo lo más sintéticas posibles, a ver si podemos llegar a otras que son muy interesantes. Mónica, si se tuvo la enfermedad, ¿qué riesgo tenés al recibir la vacuna? Y para Álvaro, ¿te podés vacunar con más de una vacuna? O sea, la gente que se vacuna con una vacuna y después sigue con la otra. Esta es una pregunta muy reiterada. Sí. Bueno, con respecto a qué pasa si tuvimos la enfermedad y nos damos la vacuna, hay que recordar que tanto la vacuna como la enfermedad generan una respuesta inmunitaria, más allá de que, como decíamos, según cómo vienen analizándose, puede ser diferente, ¿verdad? En principio, dependiendo de en qué momento se dé la vacuna con respecto a cuándo se tuvo la enfermedad, si es muy inmediata, la vacunación con respecto a cuándo se cursó la enfermedad
puede haber cierta interferencia en lo que es el desarrollo de los anticuerpos. Ahora, rápidamente después está demostrado que no ocurre, digamos, ningún evento diferente o ningún problema, y de todos modos, vieron que, como yo les decía, la recomendación por ahora es, si uno tuvo la enfermedad, esperar 6 meses para vacunarse, más allá de que eso se va a bajar probablemente. Ese tipo de recomendación también surge de un escenario, digamos, de baja disponibilidad de vacunas, en la que se estima que en ese plazo las personas tienen anticuerpos y que por lo tanto en un momento en que hay que distribuir la vacuna se opta por darle a la que no los tiene, ¿verdad? Pero básicamente no hay ningún problema como concepto. La persona que tuvo COVID se debe vacunar porque va a ser la única manera de que tenga una inmunidad robusta y duradera para la enfermedad. Yo creo que también, bueno, esa en gran medida aclara, pero la otra posibilidad es que hayan tenido la enfermedad. No, que la otra pata de la pregunta era, si tuviste la enfermedad en forma asintomática, incluso si no sabes que la tuviste, si recibís la vacuna, si hay algún peligro. No, ahí no hay ningún problema. ¿No? Y tampoco está indicado hacerse anticuerpos antes de vacunarse, porque es independiente del resultado de esos anticuerpos. ¿Me decías? Repetirá. Hace muy poquito que te hice la pregunta. Yo tampoco me acuerdo. Si te podés vacunar con más de una vacuna. Bueno, cuando se habla de vacunas, y creo que Mónica hoy lo aclaró, lo importante es que las personas se den la vacuna que se disponga para su grupo en el momento que se disponga. En el mundo y también en Uruguay se ha generado un problema de que tenemos que respetar la equidad en las vacunas. No podemos pensar personas que se vacunen con más de una vacuna, aunque nadie lo ha estudiado en el mundo, no hay ninguna experiencia, no hay nada escrito, pero solamente por el tema elemental de equidad. Yo no me voy a vacunar 2 veces porque así yo me protejo el doble cuando todavía no hay gente a la cual no ha podido acceder a las vacunas, así que me parece que es impensable. Muy claro. Una señora está dando de mamar a su bebé de 3 meses. Ya lo hablamos, pero no está de más. ¿Se puede vacunar con Sinovac? Se puede vacunar con Sinovac o con Pfizer, con cualquiera indistintamente, y no tiene por qué interrumpir la lactancia, ni tampoco va a correr riesgo su bebé porque ella se vacune. Te agrego un poquito porque lactancia y embarazo van juntas. El embarazo en sí mismo es un factor de riesgo para la eventualidad, creo que tú ya lo comentaste, de una enfermedad más grave. Particularmente en los últimos meses del embarazo, con la mala dinámica respiratoria que tiene una señora que está en el quinto, sexto, séptimo, octavo mes de embarazo, la infección por el COVID puede ser grave. Nunca en ninguna parte del mundo nadie va a aprobar vacunas en embarazadas porque es un tema que genera mucho problema. Entonces nunca vamos a tener claramente, nunca un laboratorio va a decir se puede administrar la vacuna en embarazadas, porque ningún laboratorio se arriesga a que mañana tenga una demanda, porque si el niño llega a tener un problema, ¿quién le puede discutir si fue porque lo iba a tener o fue por la vacuna? Entonces eso es una regla general. Pero hoy en día, con la diseminación y la eventualidad de variantes más virulentas de virus, es un riesgo claro y ostensible que tenga una enfermedad por coronavirus, por SARS-CoV-2 en el embarazo, y enfrentar eso en la balanza a una eventualidad de un efecto adverso de la vacuna es una diferencia tan abismal que proponemos que sí sean vacunadas las personas porque tienen riesgo de tener una enfermedad grave por el COVID. No, le paso la palabra al profe Pons y de repente después podríamos ir cerrando, si les parece. Sí, como dije al principio, nos gustaría dar respuesta a todas. Creo que muchas han quedado bien claras en las exposiciones. Pero hay una que me pareció interesante, pese a que también fue abordada, porque parecen haber quedado algunas dudas. Alguien plantea por qué si inicialmente se decía Sinovac hasta los 60 años, ahora se recomienda hasta 70. Y esa.
Es bien importante ese dato porque puede sonar como que es contradictorio, pero en realidad la recomendación se va haciendo en base a las evidencias y a lo que se va logrando investigar. Y en este momento en que además esto surge día a día, surgen nuevas evidencias porque se van siguiendo los estudios, es importante saber que pueden ir cambiando estas recomendaciones. Y de hecho, también en salud pública es también fundamental tener ese equilibrio entre cuándo dar la recomendación y ser oportuno en la acción, pero basado en evidencia. ¿Por qué inicialmente se había topeado, digamos, a los 60 años? Porque no había números suficientes, así como les contábamos hoy que no se incluían embarazadas en los estudios clínicos y eso, el porcentaje de personas mayores de 60 que se analizaba para ver sobre todo la eficacia, porque la seguridad no había problema con Coronavac, ningún problema, pero cuando se medía la eficacia, en realidad eran pocos los adultos mayores comprendidos en los ensayos. Eso quería decir que a la hora de hacer el cálculo estadístico que nos permite decir si hay probabilidad o no, no se podía ser contundente. Pero esto está rápidamente siendo revertido por la experiencia que se está comunicando y de hecho países como Brasil vacunó de entrada a los mayores, o sea, no topeó, vacunó de 18 en adelante. Chile inicialmente igual que nosotros, había topeado a 60 y recientemente liberó esa edad y se está vacunando con excelentes resultados de eficacia y de seguridad a los mayores de 60. En Uruguay probablemente en breve se vuelva a cambiar, hay alta probabilidad de que se vuelva a cambiar y que también se libere para más de 70. Bueno, muy bien. Agradecemos a todas las personas que están detrás de la pantalla por el interés que han demostrado. Esperamos que se hayan satisfecho por lo menos en parte las expectativas que tenían. Agradecemos también a los profesores Pons y Walter Pérez, ideólogos de esta actividad. Creo que es una actividad muy importante para todos nosotros y para la institución, y especialmente a nuestros expositores de alta calidad, como dijo ya el doctor Pons, la doctora Mónica Pujadas y el doctor Álvaro Galeano. Así que muchas gracias para todos.